Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial. Ya vamos por el video tutorial número 11 y bueno, en este video tutorial vamos a explicar un poquito las matrices, ¿vale? Bueno, las voy a explicar enteras, así que va a ser un video tutorial largo como de costumbre, pero bueno, este video tutorial es muy importante, así que os recomiendo que os lo veáis entero y con calma. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que hay que distinguir es qué es una matriz y qué es un vector. A ver, mucha gente me ve desde Latinoamérica, ¿vale? Entonces ellos están acostumbrados a decir vector, ¿vale? O los que utilizan ya palabras inglesas a raíz. Bueno, la diferencia que hay entre un vector y entre una matriz es la siguiente. Podríamos definir una matriz como una colección de vectores, ¿vale? Entonces, un vector es un tipo de matriz. Un vector es una matriz unidimensional, ¿vale? Y una matriz es una colección de vectores. De tal manera que podemos deducir lo siguiente. Si nosotros tenemos esta matriz, típica en matemáticas, ¿vale? Una matriz de 2 por 2, ¿vale? Tendríamos una matriz de 2 por 2, es una colección de vectores. Por lo tanto, esto podríamos decir que es un vector y esto podríamos decir que es otro vector, ¿sí? ¿Cuál podéis ver, cuál podríamos decir que es un vector? ¿Qué podríamos decir, mejor dicho, que es un vector? Pues un vector podría ser esto de aquí. Es decir, una matriz fila. Y otro vector podría ser este. Bueno, y otro vector podría ser este. Es decir, una matriz fila. En este caso fila, perdón, fila 1 y en este caso fila 0. ¿Vale? Entonces, lo volvemos a dejar claro. Un vector es un vector en realidad es una colección de datos, en este caso una colección de enteros, ¿sí? O una matriz fila, también dicho, y una matriz es una colección de vectores, o una matriz bidimensional, ¿vale? Entonces, bidimensional o multidimensional, mejor dicho, ¿vale? De muchas dimensiones, todas las que veamos ahora. Entonces, ¿cómo funciona en Java? ¿Vale? Java tiene algunas cosas que son propias del lenguaje. Entonces, una cosa propia del lenguaje, que es en casi todos los lenguajes, es que es la siguiente, perdón. Aquí todos los índices empiezan en 0, de tal manera que esto sería, este de aquí podríamos decir que es el elemento 0, 0 de la matriz A. Perdón, de la matriz A. Vamos a llamarla matriz A. ¿Vale? Entonces, esto podríamos decir que es el 0, 0 de la matriz A. Este podríamos decir que es el 0, fila 0, columna 1, ¿vale? De la matriz A. Este sería el elemento 1, 1, 0, que sería fila 1, columna 0, y el 4 sería el elemento fila 1, columna 1. Entonces, ya tenemos claro que los índices empiezan en 0 y que en Java primero se nombra la fila y luego se nombra la columna. Entonces, lo primero que vamos a crear en este video tutorial va a ser el siguiente vector, un vector que lo vamos a llamar B, ¿vale? No porque vector sea con B, por si alguno va a ello. Creamos un vector que lo vamos a llamar B y que va a contener la siguiente información. Va a contener un 0, un 2, un 0, un 2, un 4 y un 6, ¿sí? Y este va a ser el vector que vamos a crear en Java. Bueno, ¿y cómo se crea un vector? Pues un vector se crea de la siguiente manera. Tenemos que declarar el tipo de dato que va a ir dentro de nuestro vector. En este caso son datos de tipo entero. Igual que podríamos crear este vector, podríamos crear otro vector de tipo X, que también lo vamos a crear, que puede contener la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. O podríamos crear un vector que pusiera el 3,5. Por lo tanto, los tipos de datos coinciden con los tipos de datos que se pueden utilizar en Java. Si no sabéis los tipos de datos que hay en Java, os vais al vídeo tutorial anterior y os lo miráis. Porque si no, perdemos muchísimo tiempo. Entonces vamos a crear este vector, el vector B, ¿vale? Con el 0, el 2, el 4 y el 6. ¿Cuál es el tamaño de nuestro vector? Pues contamos.
Tamaño, ¿cuántos elementos hay? Hay un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Pues entonces tenemos que crear un vector de 4 elementos. ¿Cómo se crea el vector? Pues tenemos que declarar el tipo de dato, que ya lo hemos dicho, que es entero. Ahora tenemos que decir a Java que esto es un vector. Para eso ponemos los corchetes se ponen dando al alt ground, que es el botón que está a la derecha de la barra espaciadora. Y luego tendríamos que dar a la letra que está a la derecha de la P, que sería el corchete, ¿sí? Entonces crearíamos una variable de tipo entero un vector de tipo entero al que le vamos a llamar, como hemos dicho, b, y lo vamos a igualar, igual a ¿qué? A new, ¿vale? A un nuevo vector de tipo entero con el tamaño de 4 elementos. Esto se crea así, ¿vale? Es decir, en Java tenemos que tener una cosa clara, una cosa es la semántica y otra es la sintaxis, eso ya lo he explicado en su día, y entonces la semántica es lo que os he explicado, que es un vector y que es una matriz, pero la sintaxis os la tenéis que aprender por narices, y es lo siguiente, es que en Java se declara un vector con los corchetes, ¿vale? Y que seguido va la b, el nombre de la variable. También, si no me equivoco, puede ir primero la b y luego los corchetes y no nos va a dar error, ¿sí? Pero por convención se suele poner la B aquí detrás, ¿vale? Yo al menos siempre lo he visto así. Y entonces metemos los corchetes para declarar que es un vector y luego tenemos que meter el tamaño de nuestro vector. Como el tamaño, ¿cuál es? 0, 1, o sea, 1, 2, 3 y 4. Pero tenemos que tener ahora una especial atención a lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que estos son columnas y hemos dicho que tanto las columnas como las filas se indexan en Java a partir del 0, de tal manera que esto sería el 0, esto sería el 1, esto sería el 2 y esto sería el 3. Es decir, en Java, ahora cuando se enseñe, bueno, en Java y en casi cualquier lenguaje, cuando vamos a meter un dato, tendremos que meter un dato desde el 0 hasta el 3. Nunca puede ir hasta el 4, porque si fuera el 4, tendríamos que tener una variable, o sea, un vector de 5, porque como empieza en 0, es, ¿cuántas cosas hay aquí? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Hay 4 cosas. Por lo tanto, como empieza en el 0, tenemos que poner hasta el 3. Porque del 0 al 3, si os fijáis, hay 4 números. Hay 4 números. Y esos 4 números son los que hemos metido aquí. Es decir, hay 4 elementos. Y si fuéramos del 0 al 4, habría 5 elementos. Creo que ha quedado claro, ¿no? Y ahora, ¿cómo asignamos los valores a un vector en Java? Se asignan de la siguiente manera. Teníamos que poner la b para nombrar que vamos a referirnos al vector b. Y ahora, entre corchetes, tendríamos que poner en el índice que queremos, en el índice que queremos poner el dato. Es decir, imaginaros, se pueden poner de cualquier manera, ¿vale? Vamos a hacerlo la primera vez en orden, la segunda sin orden, ¿vale? Entonces, queremos ingresar un dato en el 0, ¿vale? En el índice 0, pues ponemos aquí un 0, 0, y le decimos que es igual al tipo de dato que queremos meter. En este caso vamos a decirle que es igual a 1, ¿vale? Entonces vamos a crear lo mismo ahora, pero por ejemplo, vamos a saltarnos y queremos ir aquí. ¿Cuál sería el índice? El 2, ¿vale? Por lo tanto, en el 2 queremos igualarlo a 3, punto y coma. Ahora en el B, en el índice 1, he puesto 2 puntos, me he colado. En el B, en el índice 1, queremos que sea igual a 2, punto y coma. Y en el B, índice 3, es igual, perdón. En el B, índice, perdón, que es que me he ido con lo del en el índice 3 vamos a decir que es el 4. Si no me equivoco, era eso lo que había puesto. 0, 2, 4, 6. Vale, pues me he equivocado. 0, esto da igual, 2, 4 y 6. ¿Vale? Entonces, en nuestro índice 0 va el entero 0. En nuestro índice 2, es decir, en nuestro índice 2 va el 4. En nuestro índice 1 va el 2 y en nuestro índice 3 va el
Vamos a borrar esto para que no haya confusión. Fuera. Y en nuestro índice... Perdón, nuestro índice 3 va el 6, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo en la pantalla. Podríamos ponerlo así, system.out.println, ¿sí? Lo siguiente, B, ¿vale? Abro corchete, esto simplemente es colocación más, no, perdón, B, sí, B, la posición 0 es igual más B y le llamamos, ¿vale? Y buscamos en el índice 0 que nos va a devolver. Sí, pues ejecutamos esto, es decir, simplemente hemos puesto una decoración, ¿vale? Que esto es una decoración al fin y al cabo, y luego hemos llamado al valor ingresado dentro del índice 0, que en este caso es 0. Por lo tanto voy a poner el del índice 3 para que aparezca un 6, para que veáis que no es, ¿vale? Ejecutamos y dice, B en el espacio 0 es igual a 6. Si hacemos esto con todas las variables, pues nos va a hacer perfectamente lo mismo. Es decir, si ponemos aquí B2, ejecutamos, ahora nos va a mostrar en el espacio 2 que es el 4. La variable vale 4. Esto es porque aquí he puesto la variable vale 4, no he puesto esto, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo crear vectores y hemos dicho que los vectores pues, pueden ser de cualquier tipo de dato. Si José Antonio nos ha mentido, pues vamos a probar a ver si eso es verdad y vamos a poner algo más extraño como podrían ser los char, ¿vale? Char, declaramos el tipo de dato, decimos que es un vector, igualamos y decimos que es un nuevo vector, ¿vale? Que esto no es así, pero bueno, aprenderoslo de memoria ahora, de momento, y entre paréntesis ponemos los que queremos. ¿Cuánto hemos dicho que sea? 1, 2, 3, 4, pues 4, pues ha coincidido. Ponemos que queremos que sea de 4 espacios y le damos aquí. ¿Qué es lo que nos falta? Poner el nombre. ¿Cómo lo llamamos? X. Pues ya está. Y ahora simplemente pues llamamos a los datos. ¿Cómo vamos a llamar a los datos? Ahora se los vamos a pedir al usuario. ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Sí, pues venga, vale. Vamos a pedir al usuario. ¿Cómo se piden datos al usuario? Declarando un escáner. Bueno, en realidad no es así, sino que se abre un flujo de datos, ¿vale? Acordaros que un flujo de datos es un string y ese string lo tenemos que pasar a una clase buffered, una clase que almacena el string y luego nos lo devuelve. Perdón, el string y nos lo devuelve. Todo eso se resume en hacer un escáner lectura, ¿vale? Un objeto escáner lectura igual a new scanner system.in, ¿sí? Entonces tenemos que importarlo, import java.util.scanner, ¿vale? Ya lo tenemos importado y entonces vamos a pedirse al usuario, vamos a decirle x en la posición 0 es igual a lectura.next, ¿vale? Porque solo queremos, acordaros, esto está en el video tutorial 2 o 3, el next lo que hace es nos devuelve, como veis aquí, un string, ¿sí? Nos devuelve un string, ¿vale? Pues lo vamos a llamar, pero solo nos devuelve el string del primer token. Un token, o como se diga en español, un token, es por ejemplo, si ponemos hola, ¿qué tal? El token es esto, es decir, es una palabra, es la palabra en sí, la primera palabra. Pues queremos que nos devuelva la primera palabra y como solo queremos que nos ingrese un char, le decimos punto charat, que nos devuelve un char en la posición 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con, vale, es igual a lectura.next, lo vamos a hacer con todos, char, at, la posición 0, porque queremos que nos devuelva el primero, ¿vale? X, por si el usuario mete más de un dato, pues que coja solo el primero. Char at, ¿vale? La posición 0. Esto creo que no había explicado, pues ya sabéis cómo se recoge un chat del usuario. Lectura.next. ¿Sí? Son 3 datos, o sea, son 3 índices que a su vez son 4 datos. ¿Sí? Pues vamos a ver. Aquí me he equivocado en lo siguiente. No le he dicho al usuario que tiene que meter los datos, pero como somos nosotros lo sabemos, pues sin problema, ¿vale? Y luego simplemente lo que vamos a hacer es solo voy a imprimir un dato y os lo creéis con los demás, ¿vale? Print. Solo voy a imprimir, por ejemplo, el X en la posición 2.
¿vale? Es decir, voy a imprimir lo que meta la primera, segunda, la tercera vez. Vale, pues ejecutamos y ahora aquí, si no me equivoco, que estará aquí en la consola funcionando, metemos los datos, que sería, por ejemplo, José, es decir, nos va a coger solo la J, ahora metemos Ramón, nos va a coger la R, ahora cogemos y ponemos aquí Edu, nos va a coger la E, por lo tanto, el dato que va a salir por aquí es la E. ¿Por qué? Porque la posición 0, 1, 2. Cogemos el dato 0, perdón, cogemos el carácter 0, es decir, este, ¿vale? Y entonces ponemos ahora otro que puede ser, por ejemplo, Rocío, ¿vale? Y entonces nos va a mostrar la E. ¿Por qué nos muestra la E? Porque coge, ¿vale? Esto es lo que hace el programa. Dice X en la posición 0 es igual a lo que meta el usuario, ¿vale? Y ahí cogemos el carácter 0, cogemos la J. Lo mismo con el 1, que coge la R. Aquí coge la E, ¿vale? Si en vez de poner aquí un 0 pusiéramos un 1, ¿vale? Nos recogería el segundo valor ingresado. Es decir, ponemos otra vez José, creo que era José Ramón, aquí ponemos Edu y aquí ponemos Rocío. Sí, nos va a devolver ahora la B. ¿Por qué? Porque esta es la posición 0, esta es la posición 1. Ejecutamos y nos devuelve la D. ¿Vale? Creo que ha quedado claro. Esto no pertenece a las matrices, pero son métodos que os quiero ir explicando para que si os salen en algún examen pues lo sepamos utilizar, ¿sí? Entonces ya tenemos creado nuestro vector, ya sabemos crear vectores, ¿vale? Entonces ahora vamos a crear matrices, no tiene otro nombre, matrices o arrays en inglés. ¿Cómo se crean las matrices? Hemos dicho que es una colección de datos, una colección de datos y una colección de vectores, al fin y al cabo. Pues la matriz se crea de la siguiente manera. Igual que en los vectores, tenemos que indicar el tipo de dato que va a ir dentro y luego tenemos que indicar los vectores, como si fueran dos vectores, es decir, tenemos que indicar cuántas dimensiones tienen. Imaginaros que fuera de 3 dimensiones, es una colección de 3 vectores, pues pondríamos así. Como en nuestro caso, ¿vale? Vamos a crear una variable multidimensional, bidimensional, es decir, en i y en j solo necesitamos estos vectores, ¿vale? El vector fila, ¿vale? El vector fila y el vector columna. Podéis tomároslo así. Entonces, tenemos que poner una matriz o un vector bidimensional o como... Es que muchas maneras, se nombran de muchas maneras, pero el nombre correcto es matriz, ¿vale? De 2 dimensiones. Una matriz de 2 dimensiones la creamos de la siguiente manera. Ponemos entre corchetes, 2 corchetes, 1, 2, y ahora ponemos es igual a new entero, igual, ponemos 1, 2, os lo podéis imaginar. Aquí ponemos el nombre que le vamos a llamar C, ¿vale? Y aquí tenemos que poner la dimensión de nuestra matriz. ¿Cuántos elementos van en el vector i? 1, 2, 1, 2. ¿Y cuántos van en este? 1, 2. Es decir, aquí van a caber dos cosas y aquí van a caber dos cosas, dos elementos y dos elementos. Es decir, este vector va a tener una dimensión de 2 y este vector va a tener una dimensión de 2. Por lo tanto, el primer vector, que en realidad sería perdón, me he equivocado, el primer vector, ¿sí?, tiene una dimensión de 2 y el segundo vector tiene una dimensión de 2. Voy a quitar esto para que veáis. Este sería el primer vector, el vector fila, el vector columna en realidad, y este sería el otro vector. ¿Cuántos elementos tiene este? 1 y 2. Pues ponemos aquí un 2. ¿Cuántos elementos tiene este? 1 y 2. Pues ponemos aquí un 2. Ya está creado. Y entonces vamos a crear la variable, la matriz, que es que se me va la olla muchísimo. Entonces vamos a poner C en la posición 0, C es igual a... ¿Cuál es C en la posición 0? Pues esto no da error ahora por eso, pero tenemos que indicarle la posición respecto a las dos dimensiones. Es decir, en la posición 0, 0, o sea, vector i igual a 0, que sería este vector, ¿vale? Vector i igual a 0 es un 1, porque es el 0, 0. Pues un 1. Ponemos 0, 0 igual a 1, punto y coma. Hacemos lo mismo con todas las demás. 0, 0, pam, pam, pam. Entonces, el 0, 1, ¿cuál sería?
pues tenemos que empezar. Vector en la posición 0, es decir, aquí. Y ahora la columna 1, aquí. Pues sería un 2. Pues ponemos aquí un 2. Ahora en la posición 1, 0, 1, 1. Como veis, seguimos manteniendo las dimensiones, es decir, si aquí decimos que son 2, solo podemos llegar hasta el 1, ¿vale? Si ponemos un 2 nos va a dar un error de que se sale del índice, dice. Entonces, en la posición 1, 0, ahora este vector está en esta posición, ¿vale? Está en la posición 3. Y este vector está en la posición 2, o sea, 1. Es decir, el vector, se me ha ido a la cabeza, perdonadme, me explica mal. Es que se me va mucho. Este sería el vector, ¿vale? El vector columna estaría en la posición 0, ¿sí? Y el vector fila estaría en la posición 0. Por lo tanto, el 1, 0, perdón, 1, posición 1 y posición 0 sería el 3, ¿sí? Creo que esto se está quedando claro y os estoy liando yo más sin querer. Y aquí, que sería la posición 1, 1, que sería simplemente sería poner el 4. Y ahora mostraríamos esto por pantalla, ¿vale? Un system.out.print, ¿vale? Y mostraríamos, por ejemplo, ahora voy a enseñar cómo mostrar los datos con un bucle, ¿vale? Entonces ya tenemos creado nuestra matriz. Ahora queremos mostrar estos datos. ¿Cómo se muestran los datos? De una forma genérica con las matrices, ¿vale? Se hace de la siguiente manera. ¿Cuántos minutos llevo? Llevo 21 minutos, madre de Dios. Se hace de la siguiente manera, creando un bucle for, ¿vale? Que empieza con una variable entera en la posición llamada i, ¿vale? Que nos va a recorrer las filas, ¿vale? Y luego el otro que nos va a recorrer las columnas. Ahora lo explico. La empezamos, la inicializamos en 0 y decimos que mientras que la variable i sea menor que el tamaño de nuestra variable. ¿Cómo se hace eso? Dando a c.len, ¿vale? Es decir, estamos diciendo, creamos una variable i, local, i, mientras que i sea menor, siempre menor, porque si es menor igual va a dar error, ¿vale? Siempre menor que c.len, decimos que aumente i, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto empieza la variable i en la posición 0, ¿vale? O sea, que la variable i, que la podríamos decir que es esta columna, está en la posición 0. ¿Y ahora qué queremos que nos recorra? Estas dos posiciones, ¿no? Pues tenemos que crear otro for dentro con la variable ij que se suele poner, ¿vale? Y ponemos igual, mientras que j sea menor que c.len, y decimos que j aumente en 1. Entonces estamos haciendo un bucle anidado, se llama, uno dentro de otro. Entonces esto empieza en 0, ¿vale? La variable i empieza en 0. Empieza en 0 y queremos que vaya desde este a este, pues simplemente tendríamos que hacer un system.out.print, ¿vale? Y aquí mostraríamos lo siguiente. La variable llamada c en la posición. ¿Y cuál es la posición del vector primero? En la posición i, pues ponemos aquí más i, cerramos corchete, más. ¿Cuál es la segunda posición? La posición j, abrimos corchete, aquí mismamente, abrimos corchete, posición j, ¿vale? Ahora lo muestro más detalladamente, cerramos corchete, igual a, c, i, j. Y aquí me falta un más. Perfecto. Os muestro qué es lo que haría esto. Simplemente haría lo siguiente. Decimos, mientras que una variable llamada i sea menor que la dimensión, es decir, que 2, que la dimensión de nuestra variable, entras aquí y entra con 0. Y ahora entra aquí y dice, creamos otra variable j y mientras que sea menor, pues empezaría 0, 0. Y decimos, c en la posición, simplemente esto lo decoramos, ¿vale? La posición i, es decir, en la posición 0,
y J en la posición, es decir, este sería J, es como si este lo llamáramos I y a este llamáramos J, es igual a C en la posición I y a la posición J. De tal manera que esto al principio entra aquí y esto vale 0 y esto vale 0. Por lo tanto, ¿qué va a salir por aquí? Si aquí hemos puesto que esto es 0 y aquí hemos puesto que esto es 0, ¿vale? Pues vamos aquí a nuestro dibujo y ponemos el 0, 0, 1, 1. Ahora, esto se acabaría, ¿vale? Y ahora iríamos, ¿0 es menor que 2? No. Por lo tanto, bueno, sí, perdón, por lo tanto, vamos a aquí y ahora dice que esto es 1, ¿sí? Y entonces en 1 diría lo siguiente, ¿1 es menor que 2? Sí, por lo tanto entraría aquí. Acordaos que ahora está recorriendo este bucle, ¿sí? Entonces diría system.out.print C en la posición 0, porque esto todavía vale 0, de aquí nos ha salido, y en la posición 1, porque ahora vamos por el segundo recorrido de este, el 1, es igual a C en la posición 0 como primer vector, 1 como segundo vector. 0 como primer vector, 1 como segundo vector, es decir, el 2. ¿Vale? Ahora, 2 es menor que 2. 2 no es menor que 2, ¿a que no? Pues claro que no. Entonces, 2 es igual a 2, ¿vale? Entonces, esto acabaría y entraría aquí otra vez y diría, oye, yo valgo 0, pues ahora valgo 1. ¿1 es menor que 2? Sí. Pues vuelves a repetir esto, salvo que ahora la única diferencia es que esto va a valer todo el rato 1. Es decir, lo único que estamos haciendo, primero recorremos esto en la posición 0 y luego en la posición 1. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, queremos que nos aparezca aquí, ¿vale? Esto en una línea, es decir, esto en una línea y esto en otra línea. ¿Cómo haríamos eso? Una vez que se salga de este bucle, del segundo bucle, significa que ha recorrido todo esto. Por lo tanto, ponemos un salto de línea. Una vez que se salga nuestro bucle, ponemos un salto de línea, system.out.println. Bueno, mira, lo más lógico sería .print y dibujamos un salto de línea que es contra barra n. Punto y coma. Ejecutamos esto y queda de la siguiente manera. C en la posición C, bueno, vale, vamos a dejar un espacio. Vamos a dejar un espacio. C en la posición 0, 0 vale 1. ¿Vale? Uy, va. Uy. Uy. ¿Ha desaparecido? Ahí está. C en la posición 0, 0 vale 1. C en la posición 0, 0 vale 1. C en la posición 0, 1 vale 2. Correctamente. 0 en la posición 1, 0 vale 3. Y C en la posición 1, 4 vale, o sea, 1, 1, perdón, vale 4. Entonces, yo creo que ya os ha quedado bastante claro de cómo va esto. Lo voy a pasar ahí abajo y a ver si lo veis mejor abajo. ¿Vale? A ver, ¿qué es lo que hace el programa? Esto sé que es muy complicado, para mucha gente es muy complicado porque es difícil en realidad, pero quiero que lo entendáis. Esto se hace siempre así, ¿vale? Esto es una estructura que se utiliza para recorrer matrices y siempre os van a poner problemas y además lo vais a utilizar de esta manera. Recorréis la variable primero en el vector fila. Recordaos que os he dicho que Java pone a matrices fila, columna. Esto es el vector fila. Y esto es el vector columna, eso lo he dicho, el vector fila es este de aquí, o sea, la fila 0 y la fila 1, y esta es la columna 0 y esta es la columna 1, ¿sí? Por lo tanto, la fila y la columna, pues lo primero que hace es recorrer la fila 0. ¿Por qué? Porque inician 0, ¿vale? Entonces recorre la fila 0. Y la fila 0 a su vez está formado por columnas, por lo tanto recorremos las columnas. Recorremos la columna 0 y recorremos la columna 1. Recorremos la columna 0 y recorremos la columna 1. Como 2 no es menor que 2, pasa aquí abajo. Recorremos la fila 1 y recorremos la columna 0, recorremos la columna 1. Entonces ya mostramos eso por pantalla de la siguiente manera. Haciendo simplemente con decoraciones pondríamos que diríamos C en la posición I en la posición J es igual a C, esto sí que es importante, en la fila I, como veis, estas son las filas, y en la columna J. Para ver si os ha quedado claro,
vamos a crear un programa ahora simplemente que nos va, esto lo dejamos tal cual está, vamos a llamar, vale, sí, no me estaba rayando, vamos a llamar a la variable, o sea, a la matriz, la vamos a ir creando con valores que dé el usuario. ¿Cómo haríamos eso? Lo primero que necesitamos es que el usuario meta. Pues ¿qué queremos que meta? La fila 0. Meta los elementos de la fila 0, que es los elementos de la fila 0, columna 0, los elementos de la fila 0, columna 1. Pues lo hacemos. ¿Cómo? For, creamos una variable, int i, ¿vale? For, una variable i igual a 0, es decir, empezamos en la fila 0, ¿vale? Que esa variable i tiene que ser menor siempre tiene que ser menor que c.length, que esta palabra siempre me cuesta mucho escribirla, y además esta va a ir incrementando en una, ¿vale? Y dentro de este bucle lo que vamos a hacer es len, lo he escrito mal, y además este bucle va a recorrer ahora mismo en la posición, en la fila 0, pues queremos que recorra la columna 0, pues ponemos, queremos que recorra la columna 0 y ntj. Como veis puedo llamarlas igual porque son variables locales, entonces no existen en todo el método, sino existen dentro de su ámbito del bucle. Entonces, mientras que la variable vale menor que 2, pues aquí vamos a crear otro bucle que lo que haga es recorrer las columnas. ¿Cómo recorremos la columna? Mientras j sea menor que la longitud de nuestra, ¿vale? Y punto y coma, aumentamos la columna. Es decir, la columna inicialmente vale 0, nos muestra lo que pide al usuario. Entonces diríamos lo siguiente, system.out.println. ¿Sabes lo que te digo? Voy a copiar esto directamente y vamos a poner, voy a copiarlo y voy a decir, ingresa en la posición C un valor. Un valor. Pondríamos aquí una flechita y obviamente esto lo quitamos porque todavía no tiene valores inscritos, ¿vale? Y le diríamos que metiera un este. Y ahora, ¿cómo metemos ese dato? Pues simplemente tendríamos que llamar a C y meter el dato, como lo hemos hecho antes, pero de la siguiente manera. Ahora hay que tener en cuenta que aquí tenemos que decir en la posición I, en la posición J, es decir, inicialmente la posición 0, 0, luego en la 0, 1, luego en la 1, 0, 1, 0, y luego la 1, 1. Es igual a lectura.nextInt. Y como creo que el escáner lo he borrado, pues me toca crearlo. Escáner lectura es igual a new scanner system.in, punto y coma, y importamos el escáner. ¿Sí? Entonces ya tendríamos nuestro escáner importado y simplemente le decimos lectura.nextInt y esto lo va a hacer para la posición 0. Entra la posición 0. Entonces aquí entra otra vez en el bucle y dice la posición J vale 0. ¿0 es menor que 2? Sí. Pues dices system.out.print, ingresa la posición 0 que vale I actualmente, 0 que vale la J actualmente un valor y lo ingresa en la posición 0, 0. Ahora vuelve a hacer este bucle. Primero hace este bucle y luego hace el otro. 1 es menor que 2, sí, pues vuelves a hacer esto, la posición 0, 1. Y ahora, 2 es menor que 2, no, por lo tanto se sale de este bucle, pero aquí hay otro bucle. Entonces lo inicializa en 1 y lo hace. Entonces vamos a ejecutar esto simplemente y a ver qué pasa. Ingresa 1 en la posición 0, 0, vamos a llamarle 1. Ingresa en la posición C01, pues un 2. Ingresa a la posición 1, 0, un 0. Ingresa a la posición 1, 1, pues un 4. Y ahora, como veis, en la posición 0, 0 vale 1, 2, 2, 0, 0 y 4, 4. Por lo tanto, ya sabemos crear matrices, chicos. Ya hemos creado matrices. Entonces, ¿qué más cosas os tengo que enseñar? Esto mismo se puede hacer mediante métodos. Es decir, como sabéis, siempre acabamos utilizando métodos. ¿De qué manera podríamos llamar a una variable mediante métodos? ¿Cómo se mete un parámetro en un método? Pues para eso os voy a explicar con un pequeño programita que he hecho yo. Os he dicho que las variables son muy importantes, ¿vale? Las matrices son muy importantes, se utilizan para todo. En este caso vamos a utilizar las matrices para destruir la música,
así como lo oís, vamos a destruir la música, vamos a crear reggaetón. Entonces, vamos al 11, esto es un programita que he hecho yo antes de empezar el vídeo, y esto lo vamos a ocultar para que no pierda gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? He creado una variable, una matriz, o sea, perdón, un vector, como veis, un vector y le he dado 6, un tamaño de 6, es decir, va del 0 al 5. Esta sobra porque no la he utilizado al final. Y luego he creado un escáner y he creado una matriz de tipo, como veis, se puede crear string con cosas con string dentro y que va a ser multidimensional, es decir, va a ser de 2 dimensiones de 5 y de 6. Es decir, las filas van a ser de 5, van a ser 5 filas y van a ser 6 columnas. 5 filas, 6 columnas. ¿Vale? Y ahora simplemente lo que hago es, aquí digo, llamar a letra. ¿Vale? Y entonces lo que hace es llama letra, y letra simplemente lo que hace es asignar, ¿vale? Letras, letras de una canción que vamos a crear a nuestra variable, es decir, a la posición 00, ¿vale? Mami, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué, luego lo muestro, ahí está la gracia. Y luego simplemente lo que hace es mostrar por pantalla, ¿vale? Fijaros, muestra por pantalla lo siguiente, la variable, o sea, la matriz letra, en la posición, y la posición viene definida aquí. ¿Cómo hemos definido esto? Simplemente hemos dicho la posición y pide como este método que he creado yo, pide un entero como parámetro, que es el entero que pasamos aquí, ¿vale? Y esto simplemente lo que nos hace es un return, la variable i, que como veis es una matriz, nos devuelve la matriz i en la posición que meta en el parámetro. Es decir, en este caso estamos llamando a choose. Choose pasa aquí, pasa con un valor 0. Esto retorna la matriz i en la posición 0, ¿vale? Y entonces simplemente lo que hemos hecho es eso, no tiene mayor misterio. Entonces llamamos a letra y ya está. Aquí me faltaría llamar a crear. Y diréis, ¿qué hace crear? Crear simplemente lo único que hace, crear, punto y coma, crear lo único que nos hace es decir, un system.out ingresa un número entre el 0 y el 4 y nos lo guarda aquí, ¿vale? Nos lo guarda en una matriz, en la matriz i, que luego va a ser devuelta por aquí. Os lo muestro de la siguiente manera. Ejecutamos y dice, ingresa un número entre el 0 y el 4, el 0. Ingresa un número entre el 0 y el 4, el 2. Ingresa un número entre el 0 y el 4, el 4, el 4. Ingresa un número entre el 0 y el 4, el 3. Y por último, ingresa un número entre el 0 y el 4, el 2. Y me queda 1, perdón. Y el 1. Y ya hemos creado nuestra canción de reggaetón. Me está rayando bastante. El 5. El 3. El 2. Bueno, esto no funciona, espera un momentito, que se ha rayado y eso es por culpa mía, que he hecho... Vale, mira, el problema es que lo estaba llamando 2 veces, ¿vale? Porque aquí llamo a letra, y letra llama a su vez a crear, por lo tanto, llama aquí a crear, ¿sí? Ahora sí. Ingresa un número entre 0 y 4, el 0, el 1, el 4, el 3 y el 2, y ya tenemos creado nuestra canción. Ahí está. Mami, vamos a azotarte suave hasta el amanecer sin anestesia. Ya ejecutamos otra vez el programa y decimos 2, 3, 1, 2. Estamos cargándonos la música de una manera impresionante, así como que no quiere la cosa. ¡Hala! Venga. Perra, yo quiero cogerte lento hasta que salga el sol contra el piso. Pues bueno, pues venga, otra canción. Si es que así, el reggaetón es así de simple, no te creas que tiene más. 1, 3, 2, 4, 1, 2. Gata, yo quiero encenderte fuerte toda la noche contra el piso. Pues hala, ¿por qué no? ¿Cómo funciona esto? Que así se está creando, es una chorrada, ¿vale? Lo saqué de una imagen. ¿Y cómo he programado yo esto? Simplemente lo saqué de una imagen que os voy a mostrar ahora por pantalla. Control J es la 850, esta imagen, ¿sí? Que, como veis, lo único que hace es poner aquí mami, gata, perra, zorra, chica, bueno, esto que veis aquí. Entonces, yo cuando veo esto y estoy programando, lo único que veo es una matriz. ¿Y qué es lo que veo? Veo una matriz de 0, 1, 2, 3,
perdón, de 0, 1, 2, 3, 4, es decir, de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, y de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, de 5 columnas y de 5 filas y de 6 columnas. Es decir, una matriz de 30 elementos. Entonces, lo único que he hecho es meter estos datos dentro de nuestra matriz de 5, 1, 2, 3, 4, 5 por 6. De nuestra matriz de 5 por 6. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso, lo primero que hacemos en el main es llamar a letra. Letra, a su vez, llama a crear. Y crear lo único que hace es ingresa un número entre 0 y el 4. Ingresa un número entre 0 y 4 porque esto va desde el 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y simplemente pues mete un número de tal manera que este mete aquí metería el 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, lo metes 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea, esos números los he almacenado en una variable i, o sea, en una matriz i. En vez de crear 5 variables, he creado un vector i, que sería este, de 6. ¿Y por qué lo he creado de 6? Porque ¿cuántas veces lo pide? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Sí? Y entonces ahora simplemente esto lo guarda. Lo guarda los datos, los pide 6 veces y los guarda en el vector, ¿vale? Y ahora simplemente dice, simplemente mete los datos, ¿vale? Lo he metido yo manualmente. Mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy metiendo así. En la posición 0, 0, que pone mami. En la posición 0, 1, que pone yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol sin miedo. ¿Ves? Y ahora hago lo mismo con la fila 1, con todas las cosas que tiene. Tal. En realidad, aquí podéis ver claramente que una matriz es una colección de vectores. El primer vector es mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol sin miedo, ya. El segundo vector sería gata, vamos a cogerte rápido toda la noche sin anestesia. El tercer vector este y el cuarto este y el 5 este. Simplemente he creado eso, ¿vale? Los he ido rellenando todos los espacios. Y luego, una vez que hace todo esto, ¿veis? Hemos dicho que llama a letra, es decir, llama a crear y almacena todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro programita? Ya habría salido de aquí, una vez que almacena todos los datos, y dice system.out.print letra, es decir, imprímeme el valor que haya en la matriz letra, en la posición, como veis, en la posición, y la posición llamamos a choose. Choose es un método que he creado yo que simplemente nos devuelve el valor del vector i. Acordaros que i lo hemos nombrado aquí y entonces simplemente nos pedimos pedimos un valor, ¿vale? Que en este caso sería el 0, ¿vale? Y nos devuelve el 0, que sería este. Luego nos devolvería el 1, porque por aquí pasa 1, return la matriz y en la posición 1, que es la que recibe por aquí, que sería esto. Y simplemente lo muestra, luego muestra todo y no tiene mayor misterio. O sea, vamos a irlo haciendo poco a poco. Ahora lo que ha hecho el programa es hacer lo siguiente. Va a letra. El programa ahora mismo ha hecho esto. Va a letra. A su vez va a crear. Y ahora en crear nos muestra un system.out.println ingresa un número entre 0 y 4. ¿Vale? Entonces, este número en realidad corresponde a esto. Vamos a elegir de aquí un número, una palabra, que va a ser, por ejemplo, queremos que salga perra. 0, 1, el 2. Pues metemos el 2. Ahora nos pide otro que sería este. Pues vamos a decir perra, yo vengo a, pues sería el 0, 1, 2, 3, el 4. Yo vengo a 0, 1, 2, 3. Vamos a darte. ¿Vale? Rápido, que sería el 1. Toda la noche, el 1 otra vez. Y contra la pared. 0, 1, 2, 3. El 3. Y ahora simplemente he dicho perra, yo vengo a darte rápido toda la noche contra la pared. ¿Vale?
toda la noche lo he dejado sin espacio aquí. Vale, pero vamos, que caso. Entonces simplemente ha hecho perra, yo vengo a darte rápido toda la noche hasta, o sea, toda la noche contra la pared. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí lo que hago es las columnas las dejo fijas, ¿vale? Las dejo fijas, que sería la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Veis? La 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y le corresponde el valor que nos devuelva el choose en la posición que le pasamos, en este caso la posición 0, y lo devuelve. Bueno, espero que esto os haya quedado claro. Sí que es muy difícil, pero creo que os ha quedado bastante clarito. Acordaros, para recorrer una variable lo hacemos mediante dos bucles for, ¿vale? Como hemos visto aquí, el bucle for que recorre la variable en la posición i, ¿sí? Y el bucle for que nos devuelve la posición en las j. Es decir, primero nos recorre esta y hace pa, ¿vale? Esto mismo lo podríamos aplicar a nuestro programa. Si ahora aquí simplemente ponemos al final del programa, queremos que nos muestre todo, ¿vale? Pues diríamos esto, mira. Copiamos el que nos mostraba por pantalla, que era este, y lo pegamos aquí. Y cambiamos esto por letra. Cambiamos esto por letra. Como veis, se utiliza siempre de la misma manera. Entonces, lo que va a hacer nuestro programita, y aquí letra, nos recorre la 0 y primero va a hacer la 0, 0, luego la 0, 1, la 0, 2, 0, 3. Es decir, nos va a mostrar el programa así. Mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga sin miedo. Y vamos a ejecutarlo. Nos va a pedir los 5 datos que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Vale? Gata, yo quiero darte fuerte toda la noche contra el piso. Y vamos a dejar aquí un espacio, anda. Para que lo veamos claro. ¿Sí? Ejecutamos. Perfecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gata, yo voy a darte rápido hasta el amanecer contra la pared. Y simplemente aquí nos ha hecho, fijaros, hemos plasmado esto en programación. Hemos programado esto. ¿Vale? Mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol. Mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol. Gata, vamos a cogerte. Gata, vamos a cogerte rápido toda la noche. Sin anestesia. Toda la noche, perdón, sin anestesia no. ¿Qué pasa aquí? Sí, fijaros, aquí solo nos muestra hasta la posición 4. No sé si sabéis por qué. Nos muestra hasta la posición 4 porque aquí estamos diciendo letra.length, ¿vale? En el segundo, en las columnas, no podemos poner letra.length porque no son iguales. ¿Veis que no son iguales? Entonces tendríamos que decir, mientras que sea menor, en este caso, que 6, que las columnas que tenemos, que 6. Volvemos a ejecutar esto, ¿vale? Y ya nos muestra todo. Mami, yo quiero castigarte duro hasta que salga el sol, sin miedo, sin anestesia, contra el piso, es decir, nos muestra todo. ¿Por qué no funciona el punto length? Porque acordaros que el punto length es 5. Java toma la longitud de la matriz con las filas, ¿vale? No con las columnas. Por eso aquí tenemos que mostrar 6, porque sería la longitud de columnas, las columnas que tiene. Bueno, espero que os haya servido este video tutorial y os haya gustado un poco en plan de broma, que nadie, si le gusta a alguno el requesón, pues que no se sienta ofendido, que era en plan broma. Y nada, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros, me ayudáis muchísimo, en serio, cuando le dais a like y os suscribís. Cualquier duda me la comentáis y además os voy a dejar un programita para que hagáis vosotros. Y este programita me comprometo a corregiroslo personalmente a cada uno de vosotros, ¿vale? Simplemente os pido paciencia porque yo también estudio, entonces pues tendré que corregirlo. El programa hace lo siguiente, quiero que hagáis un programa que simplemente muestra aquí, ¿vale? Aquí van a crear un nuevo... ¿Vale? Bueno, por si alguno no ha ido a la universidad o bueno, no lo ha dado, pues no tiene por qué haberlo dado. Quiero que crees una variable, o sea, una matriz, perdón, en el que el usuario meta aquí los datos que él quiera, por ejemplo, el 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Quiero que sea una matriz de 2 por 2 y que haga el determinante de esta matriz, es decir, el determinante. Esto sería una matriz que haga el determinante
de esta matriz. Por si alguno no lo sabe, el determinante es esto por esto por esto, menos esto por esto. Es decir, en este caso el determinante sería menos 2, porque 0 por 3 son 0 y 2 por 1 son 2, negativo menos 2. ¿Vale? Quiero que hagáis esto, un programa que resuelva determinantes de una matriz de 2 por 2. Os lo corrijo personalmente, de todas formas es fácil comprobarlo, pero si alguno no lo sabe, pues bueno, me lo pregunta y se lo resuelvo. Además de demostrar el número que vale el determinante, también mostrar la matriz, dejarla bonita, ¿vale? Y mostrarla como la muestro yo aquí, así. O sea, la dejáis guay, ¿vale? Y me lo enseñáis. Y yo lo corrijo personalmente. Espero que os haya gustado el video tutorial y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos. Adiós.